Saludos amigos de YouTube. Seguimos en la ronda número 9 del torneo de candidatos. Y ahora vamos a ver la partida entre el gran maestro estadounidense Fabiano Caruana contra el gran maestro ruso Aleksienko Kirill. Las blancas las lleva Kirill, las negras Fabiano Caruana. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Kirill. E5. Caballo F3 le toca el peón, caballo C6 lo defiende y alfil C4 ya tenemos la apertura italiana por ahí. Caballo F6 la defensa de los dos caballos y opta por la variante con D3 aquí Kirill. Alfil C5 y C3. H6 ahora de Caruana y enroque corto. D6 le da estabilidad a su centro al peón en E5. Torre 1. Cubre su peón en E4 y se prepara para una futura expansión central con D4, ¿no? Donde el peón en E4 ya no va a estar colgando. Enroque corto y H3. Evita el alfil G4 con presión indirecta contra el peón en D4. Por ejemplo, si hubiera jugado D4 directamente, hubiera sido una ligera imprecisión por aquí de Kirill, ya que tras la jugada alfil B6. Y para poder sostener el centro perfecto, por ejemplo con una jugada como alfil E3, sería la jugada alfil G4. Y aquí vemos claro el objetivo de la jugada H3 que hizo Caruana, porque evitaría este alfil G4, ya no habría la presión indirecta sobre el peón en D4, ¿no? Con esta clavada sobre el caballo en F3. Bueno, pues H3 aquí de Kirill. Y alfil B6. Caballo BD2. Y caballo E7. Quiere quizás remaniobrar su caballo hacia G6 y buscar por ahí la casilla F4. Pero contra D4, curiosamente, Caruana regresa, ¿no? Por ahí a C6. Es verdad que la jugada caballo G6 también era posible y era un poco más natural. Pero su idea con este retorno de caballo hacia C6 es que el caballo desde esta casilla, además de defender su peón en E5, ejerce más presión sobre el centro blanco, en particular el peón en D4. A4 y amenaza por ahí quizás un B4 y un A5 cazando ese alfil y una expansión en el flanco de dama, ¿no? Aquí A5 de Caruana, que decide no comer en D4, juega A5 evitando la expansión del blanco en el flanco de dama. Vemos que si hubiera comido por ejemplo en D4, tras E por D, C por D, caballo por D4 sería una clara imprecisión y daría un poco de ventaja por aquí al blanco tras la jugada caballo por y alfil por. Existiría la fuerte jugada caballo B3, tocamos el alfil en D4. Y alfil E5 no sería posible, sería un error bastante grosero tras la jugada F4. Y por ejemplo, si intentas algo como D5, un contraataque contra el alfil, simplemente retirando tu alfil a E2, el alfil sigue tocado, así que alfil D6 existiría la jugada E5, ¿no? Ya ganamos pieza y se termina la partida. Así que tras caballo B3, la mejor jugada es retirar el alfil hacia C5. Y ahora el blanco comería en C5, D por C5 y dama B3. Evitamos el cambio de damas, metemos presión sobre F7, presión sobre B7 y tras una jugada como B6, por ejemplo, seguiría E5. Echamos al caballo que no le quedan muchas casillas. Por ejemplo, si inténtalo como caballo D7, la jugada dama G3 es muy fuerte. Es que amenazamos alfil por H6 debido a la clavada, así que si rey H8 seguiría alfil F4, desarrollamos nuestro alfil. En algunas líneas preparamos E6, preparamos torre D1 clavando ese caballo. Y por ejemplo, si el negro juega la jugada natural alfil B7 desarrollando su alfil, seguiría torre a D1, clavamos S y amenazamos E6, ¿no? Por ahí muy fuerte jugada. Por ejemplo, dama E7 desclavando, seguiría E6. Amenazamos comer el caballo, así que si caballo F6 seguiría peón por F7. Ahora estamos tocando la dama en E7 y está en serios problemas. Ya prácticamente está casada. Yo diría que la única jugada aquí del negro es caballo E4, contraataque contra la dama en G3. Pero aquí seguiría simplemente dama G6.
seguimos amenazando comer por ahí, quizás en E4, seguimos manteniendo la presión sobre E4 y amenazamos F3, ¿no? Ya tomando ventaja de la clavada. Tras una jugada como dama F6 desclavando, jugada intermedia, simplemente podríamos comer. Y tras torre 7 entramos en séptima, sobreprotegemos el peón en F7 y es ventaja decisiva para el blanco. Bueno, pues aquí tras el A4, Caruana decidió no comer en D4, hace A5 simplemente, evitando la expansión del flanco de dama. Alfil A2 y ahora sí come en D4 Caruana. Caballo C4, toca el alfil en B6, pero jugada intermedia de por C3, caballo por B6 y C2. Caruana devuelve el material con esta jugada. Es verdad que tras caballo por B6 quizás pudo haber comido en B2, alfil por B2 y C por B6, pero sería muy peligroso para el negro debido a la gran colocación y actividad de las piezas blancas en combinación con la ventaja de desarrollo y pareja de alfiles, a pesar de que el módulo indica igualdad en esta posición. Por ejemplo, una jugada como caballo D4 y tras caballo por dama por alfil E6 cambiaríamos incluso en E6 y ahora E5, fuerte jugada para intentar romper la estructura del negro. D por E, dama por. Y ahora, por ejemplo, si torre 8 defendiendo ese peón, seguiría torre a D1. Dama B8 buscando el cambio y dama B5. Amenazamos comer en F6 destruyendo la estructura de peones del enroque negro. Además vemos que el caballo en F6 es el defensor de la casilla en D7. Metemos presión sobre B6. Y ahora con toda la presión del blanco sobre la posición negra, vemos que como mínimo debería estar igualada la posición. Bueno, pues C2 aquí de Caruana, que decide no comer otro peón, ¿no? En B2. Dama por, C por B6 y alfil D2. Alfil E6. Se cambian los alfiles y dama B3 toca ese peón en E6. Dama E8 defiende ese peón en E6, pero se deja ya el peón en B6. Dama por y caballo D7 tocando la dama. Vemos que sería muy arriesgado ya para el blanco comer en B7, ya que existiría la jugada caballo C5, tocamos la dama y además ya ahora sí defendemos nuestro caballo en C6 con la dama en E8. Por ejemplo, tras dama C7 existiría el cañonazo torre por F3. Este sacrificio de calidad interesante tras una jugada como G por F3, caballo E5 es muy fuerte, amenazando caballo por F3, ganando el alfil, ¿no? En D2 por ahí. Así que tras algo como torre A3, defendiendo a través de la tercera, seguiría la fuerte jugada caballo C4. El negro recupera algo de material y el rey blanco queda un poco más débil. Bueno, tras caballo D7, no come en B7 Kirill, hace dama E3 y E5. Buscando casillas fuertes en C5 y D4 para colocar los caballos. Dama D3, toca el peón en D6 y dama E6 lo defiende. Caballo H4, una clara imprecisión, cediendo el control de la casilla D4 al caballo negro. Tras dama E6, un poco mejor era torre a C1. Y jugar esta posición, ¿no? Si sigues manteniendo control sobre la casilla de 4 y continúa la partida. Bueno, pues caballo H4 de Kirill y caballo C5. Le toca a la dama aquí Caruana, dama G3. Ya prepara quizás por ahí un caballo en F5 para amenazar mate en G7 y también caballo por H6 en algunas líneas, ¿no? Vemos que el alfil también apoya esa captura en H6 y habría una clavada, ¿no? En la columna G. Rey H7 se quita de esos temas por ahí Caruana. Y torre de 1, una ligera imprecisión por ahí de Kirill, que ya tenía que haber jugado tras rey H7, caballo F5, solucionando el problema del caballo mal colocado en H4. Amenazamos mate y además controlamos la casilla de 4. Bueno, pues tras torre de 1, Caruana no aprovecha y juega G5. También una imprecisión de su parte. Debilita a su rey negro y crea un agujero en la casilla F5 que permite al blanco en un futuro establecer un caballo ahí.
de inmediato no sería posible, como vamos a mostrar a continuación, pero en un futuro esa casilla es bastante débil, ¿no? Tras torre D1, un poco mejor era torre F7 para doblar torres aquí en la columna. Y ese G5 pues es una clara imprecisión. Bueno, tras G5 hace caballo F3 Kirill. Vemos que si hubiera saltado F5 se encontraría con el problema de la jugada caballo por E4. Estamos tocando la dama en G3, el alfil en D2 y eliminamos el defensor del caballo en F5. Tras torre por seguiría dama por F5 y perderíamos un peón aquí. Bueno, así que caballo F3 de Kirill, evitando ese caballo por E4. Torre F7 intenta doblar caruana y alfil C1, una ligera imprecisión por aquí de Kirill, que debió haber jugado B3 para defender su peón en A4. Y es que tras alfil C1 caruana no aprovecha, ya debió haber comido en A4. Aquí tras alfil C1 debió haber simplemente comido en A4, zamparse ese peón y continuar la partida. No lo hizo. Tras alfil C1 jugó torre F8 y dama G4 aquí de Kirill. Le busca el cambio de damas, dama por, peón por, y vemos que una vez que la dama desaparece de D6, ahora sí que nuestra torre ejerce presión sobre el punto en D6, ¿no? Así que en caso de caballo por, seguiría torre por D6. Bueno, entonces tras el cambio, no comió en A4 caruana, sino que hizo torre F6, defiende su peón primero, y alfil E3 de Kirill, que ya intenta jugar por la actividad. Le entrega ese peón en A4 y juega torre D5. Caballo por B2 entrega incluso hasta otro peón y torre C1. Busca la máxima actividad aquí Kirill de sus piezas y vemos que este caballo está un poco en aprietos por ahí, ¿no? En riesgos de quedar atrapado. Torre F7 y torre C2. Le toca el caballo, caballo A4 es prácticamente única. Torre C4. Vemos que B5 no la puedes hacer porque simplemente te lo zampas y ya está. Así que, perdón, torre C4 de Kirill y caballo B2. Le vuelve a tocar por ahí la torre y torre C2. Ya intenta por ahí repetir Kirill. Caballo A4 y torre C4 otra vez. Sigue intentando repetir. Caballo C5. Ya Caruana dice, bueno, me la voy a jugar. Vamos allá, voy a hacer caballo C5. Regreso un poco de material, pero intento jugar a ganar por ahí. Pero simplemente alfil por D por C y torre por C5. Ahora hay mucha presión sobre el peón en E5. Hay 3 atacantes y únicamente un defensor, así que prácticamente se va a caer. Torre 7. En el proceso, Caruana como mínimo busca ahora sí que cambiar una torre más. Caballo por E5, caballo por, torre por. Se cambia todo aquí. Y torre A6. Parece un tanto peligroso, ¿no? Para el blanco este peón pasado de A. Pero no pasa nada. Torre 7 jaque. Rey G6. Torre por B7. Juega aquí bastante preciso Kirill. Elimina el peón en DB para que no logre 2 peones pasados por ahí Caruana. A4. Parece que ese peón está a punto de coronar. Pero no hay ningún problema. F3. A3. Y da un poquito de miedo, ¿no? Por ahí. Torre B1. A2 y torre A1. Llega a tiempo la torre. Rey F6 y rey F2. También se activa el rey blanco. Rey E5, rey E3. Torre A8 y rey D3. Ya intenta llegar ahí con su rey a atacar 2 veces ese peón de A. Rey F4. Por su parte Caruana también busca ganar por ahí algunos peones en el flanco de rey. Rey C4. Rey G3, E5, empieza a avanzar también su peón Kirill para que la torre se distraiga, ¿no? De la defensa sobre el peón de A. Rey por G2, E6, rey por F3, rey D5. Ahora intenta esta ruta Kirill para apoyar el avance del peón de rey por G4, E7 y rey F3. Aquí juega torre por A2. En caso de torre por sería E8 dama, ¿no? Así que no puedes comer en A2. Es una jugada de atracción para distraer la torre de el control de la casilla E8 de coronación. Torre 8 toca el peón y rey E6 lo defiende. G4
rey F7 obligando a comer ya en E7, torre por, rey por y G3. Rey F6, la torre se va a encargar de detener el peón de G y el rey se va a encargar de detener el peón de H, así que todo está bajo control. G2 simplemente come, rey por, y aquí ya se acuerdan las tablas, ¿no? Por ejemplo, seguiría rey G6, H5 y rey por H5, ¿no? Ya son unas tablas bastante sencillas. Y bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.